Bienvenidos a la plática que vamos a tener sobre el impuesto sobre la renta en Guatemala. Este impuesto es un impuesto directo que afecta directamente el patrimonio de las distintas empresas individuales o jurídicas. Este impuesto sobre la renta está regulado por el decreto 10/2012, el cual se llama Ley de Actualización Tributaria y fue publicado el 5 de marzo del 2012 y entró en vigencia el 1 de enero del 2013. Acá podemos observar las distintas reformas que ha tenido el decreto 10/2012 y podemos ver la última que fue con el decreto 2/2020 con fecha 10 de febrero del 2020 y que entró en vigencia el 1 de enero del 2021, la cual vino a adicionar la forma de cálculo de la renta imponible de las líneas aéreas internacionales. Y anteriormente tenemos el decreto 4/2019, el decreto 14/2013 y el decreto 19/2013, cada uno con sus fechas de publicación y con sus fechas de vigencia. Como podemos ver, acá nos encontramos con la estructura del decreto 10/2012, Ley de Actualización Tributaria, que en términos generales está integrada por 6 libros y por 181 artículos. Y el libro que nos interesa en esta exposición es el impuesto sobre la renta, el libro número 1, que está integrado del artículo 1 al artículo 107. Pero cabe mencionar el libro número 2, que es el impuesto específico a la primera matrícula de vehículos automotores. El libro 3, Ley Aduanera Nacional. El libro 4, Reformas a la Ley del Impuesto al Valor Agregado IVA, que corresponde al 12% acá en Guatemala sobre consumo. El libro 5, Reformas a la Ley del Impuesto de Circulación de Vehículos, que también los vehículos nuevos están afectos al 12% del IVA y los vehículos usados ya están afectos a una tarifa específica dependiendo del modelo del vehículo a partir de 100 quetzales a un máximo de 1000 quetzales y al año también. En el libro 6 tenemos reformas a la ley del impuesto del timbre fiscal y papel especial para protocolos, que es una tarifa del 3%, y la hoja de protocolo tiene un valor de 10 quetzales. Y después tenemos las disposiciones finales y sus derogatorias. Entonces, ya entrando a la estructura del libro 1, Impuestos sobre la Renta, está conformado por 5 títulos. El título 1 únicamente tiene un capítulo y este título está conformado por 9 artículos. Y en el capítulo 1, Establecimiento General del Impuesto, en el artículo 4 establece la estructura del impuesto sobre la renta, que básicamente está integrado por 3 rentas: las rentas de actividades lucrativas, las rentas del trabajo y las rentas de capital. Aquí vamos a encontrar siempre en el libro 1 del impuesto sobre la renta el título 2, que está integrado por 6 capítulos. El título 2 se llama Rentas de actividades lucrativas y está integrado por los artículos del 10 al 67. Y en el capítulo 1 encontramos el hecho generador. En el capítulo 2 encontramos las exenciones. En el capítulo 3 encontramos a los sujetos pasivos y que se mencionan en el artículo 12 y 13 a los contribuyentes y agentes de retención. Y en el artículo 16 tenemos la factura especial. Esta factura especial las extienden los contribuyentes cuando los proveedores no le proporcionan o no tienen o no están inscritos ante la administración tributaria y no le proporcionan factura. Entonces se extiende la factura en nombre del proveedor y se llama factura especial. Tenemos el capítulo 4, régimen de actividades lucrativas, y este en la sección 3 y en la sección 4 contempla los dos regímenes de los cuales se subdivide el régimen de actividades lucrativas. Y tenemos el primero, régimen sobre las utilidades,
régimen opcional simplificado sobre los ingresos. Estos dos regímenes se basan en el estado financiero que conocemos con el nombre de estado de resultados. Entonces, como su nombre lo dice, en el primer régimen, sobre las utilidades recae sobre la ganancia imponible para pagar el impuesto. Y el segundo régimen opcional simplificado sobre ingresos es la otra opción que tienen los contribuyentes para pagar su impuesto sobre los ingresos brutos. Cada uno de estos con diferentes tarifas. Y tenemos que llama la atención el artículo 21 bis y el 21 ter, que incorpora con las reformas que se indicaron anteriormente los costos y gastos del transporte aéreo internacional. En el capítulo 5 tenemos de la gestión del impuesto. Nos llama la atención el artículo 53, donde se habla de los libros de contabilidad. En el capítulo 6 tenemos las normas especiales de valoración entre partes relacionadas, que para Guatemala aplica únicamente con las empresas que tienen transacciones en el extranjero. No hay reglas de valoración a nivel nacional o a nivel interno, únicamente empresas nacionales con empresas extranjeras. Entonces, en el artículo 54 tenemos la libre competencia, en el 57 el ámbito y objeto de aplicación, en el 59 métodos para aplicar las reglas de valoración, y en el 55 las facultades que tiene la administración tributaria para realizar la revisión o la auditoría de las normas especiales de valoración que haya utilizado el contribuyente. Acá encontramos el título 3, siempre del libro 1 del impuesto sobre la renta, que se llama Rentas del trabajo en relación de dependencia, y está integrado del artículo 68 al 82. Y en el capítulo 1 tenemos el hecho generador, en el capítulo 2 las exenciones, en el capítulo 3 el sujeto pasivo, en el capítulo 4 la base imponible y tipo impositivo, y en el capítulo 5 la gestión del impuesto. Llama la atención el artículo 75 de la obligación de retener por parte del patrono hacia sus empleados en relación de dependencia. Acá tenemos el título 4 que se llama Rentas de capital, ganancias y pérdidas de capital, siempre del libro 1, Impuestos sobre la renta. Y este está integrado por 7 capítulos. Y ese título está integrado por los artículos del 83 al 96, y tenemos en el capítulo 1 el hecho generador, en el capítulo 2 sujetos pasivos, en el capítulo 3 exenciones, capítulo 4 determinación de la renta imponible, y nos llama la atención el artículo 88 que aquí habla la forma para calcular la base imponible. En el capítulo 5 tenemos los elementos temporales, y nos llama la atención el artículo 90 que nos explica qué es el elemento temporal. En el capítulo 6 tenemos tipos impositivos. En el artículo 92-93 habla del tipo impositivo para las ganancias de capital y para los dividendos. Y en el capítulo 7 tenemos la gestión del impuesto, que nos llama la atención el artículo 94, donde habla de la figura de la retención, y en el artículo 95 de la compensación que hay con las pérdidas y ganancias de capital. Seguimos con el título 5, siempre del impuesto sobre la renta, que está integrado por 8 capítulos, y también se integra de los artículos 97 al 107. Y tenemos en el capítulo 1 el hecho generador, en el capítulo 2 sujetos pasivos, y nos llama la atención el artículo 99, donde menciona a los responsables y a los agentes de retención del impuesto. En el capítulo 3 tenemos las exenciones, en el capítulo 4 tenemos los distintos regímenes, en el capítulo 5 tenemos con establecimiento permanente, y nos llama la atención el artículo 102 que habla de las rentas de actividades lucrativas, el capítulo 6 sin establecimiento permanente, capítulo 7 tipos impositivos, que tenemos en el artículo 4 las diferentes tarifas del 5, 10, 15 y 25% respectivamente, de acuerdo
al hecho económico que se esté dando. Y el capítulo 8 tenemos la gestión del impuesto sin establecimiento. Entonces podemos decir que las rentas de fuente guatemalteca del impuesto sobre la renta del libro 1 está conformado por tres grandes grupos: las actividades lucrativas, las rentas del trabajo y las rentas del capital. Cabe mencionar que cada una de estas rentas, sus impuestos se liquidan en forma separada. Cada una tiene su base imponible y sus tarifas para que se cumpla con el pago del impuesto. Y en actividades lucrativas tenemos que están afectas como rentas, las ventas, la producción, la comercialización, la exportación y otras actividades económicas. En las rentas del trabajo tenemos los sueldos, los salarios y otras remuneraciones que reciban los empleados en relación de dependencia. Y en las rentas de capital tenemos los intereses, los dividendos, los premios, las ganancias de capital. Repito, estos se liquidan en forma separada. Acá nos vamos a encontrar con el pago del impuesto. La forma de pago del impuesto en cada una de las categorías de rentas. Como tenemos tres rentas, entonces en la primera, rentas de actividades lucrativas, la forma en que el contribuyente paga directa o indirectamente el impuesto es 1. Por medio de las retenciones que le realicen sus compradores o sus clientes de los bienes o servicios que ellos estén adquiriendo. Entonces le hacen retenciones del impuesto. Y la segunda es donde el contribuyente paga directamente el impuesto sobre las ventas realizadas durante el periodo. Ahora, con las rentas del trabajo, la modalidad de pago también es por medio de retenciones que realiza el patrono a sus empleados. Y la segunda es cuando el empleado realiza el pago en forma directa porque el patrono no le realizó por una u otra razón la retención del 100% del impuesto. Y en las rentas de capital, ganancia y pérdida de capital tenemos también la modalidad de retenciones practicadas por el pagador de la renta. Y la segunda, que es la autodeterminación y pago directo por parte del contribuyente. Vamos a ver la estructura o el movimiento de cada uno de estos más adelante. Acá tenemos las rentas de actividades lucrativas. Recordemos que estas rentas de actividades lucrativas, su documento base va a ser el estado financiero llamado estado de resultados. Con base al estado de resultados determinamos el régimen sobre las utilidades, la utilidad del periodo, y este va a estar afecto a un 25%. Siempre con el estado de resultados, pero sobre los ingresos que este refleja, los ingresos brutos en la parte superior del estado de resultados, van a estar afectos los primeros 30,000 quetzales a un 5% y los montos mayores a 30,000 quetzales a un 7%. Ahora nos toca hablar del pago del impuesto. En el régimen de actividades lucrativas, les recordamos que tenemos dos regímenes: el régimen sobre utilidades y el régimen opcional simplificado sobre ingresos. Hablemos del primero. Una cosa es hacer el cálculo del impuesto y otra cosa es realizar el pago del impuesto. Cuando hacemos el cálculo del impuesto se debe de hacer un corte en las operaciones mercantiles o en los hechos económicos que se están realizando en la empresa. Entonces se establece que debe hacerse un corte trimestral durante el año. Entonces se va a hacer un corte en marzo, otro corte en junio, en septiembre y en diciembre. Todos los cortes basados en el estado de resultados son acumulados. Los saldos deben de ser acumulados. Entonces, a un corte a marzo, sumo enero, febrero, marzo. A un corte a junio, incluyo los valores de enero a junio. A septiembre incluyo los saldos de enero a septiembre y de enero a diciembre respectivamente. Ahora, ¿cuándo se va a presentar la declaración o cuándo se va a realizar el pago? Ya cuando tengamos el impuesto
o el dato determinado se presenta a marzo en el mes siguiente calendario, a junio en el mes siguiente calendario, a septiembre en el mes siguiente calendario y el de diciembre, por tratarse que es la liquidación anual, la ley nos da 3 meses calendario para presentar el pago y la declaración anual del impuesto sobre la renta. Correcto. Ahora veamos el régimen opcional simplificado sobre ingresos. Este tiene otra clase de tratamiento y otra tarifa. Aquí la modalidad debe de ser retenciones. Si un contribuyente le realiza una compra a un proveedor, que también es contribuyente, pero ese está en el régimen sobre ingresos, el comprador está obligado a realizarle una retención del impuesto sobre la renta, excluyendo el IVA. Entonces, realiza la compra, le emiten una factura. Al efectuar el pago, le debe hacer la retención del impuesto sobre la renta sin incluir el IVA. Y se debe emitir una constancia de retención, donde se deje indicado el número de factura, la fecha de la factura, el valor de la factura sin IVA y el porcentaje del ISR retenido. Ahora bien, no se debe de incluir el impuesto al valor agregado IVA. Esta constancia de retención hoy se entrega por 2 vías, una en papel y otra vía electrónica. Por medio de la vía electrónica no hay problema porque el sistema automáticamente les envía a sus correos o a su link o en un link donde se encuentra la retención, tanto para el comprador como para el vendedor. Ahora, en el caso de que aún se estén haciendo retenciones en papel o en formulario, el contribuyente que realizó la retención tiene un plazo hasta los primeros 5 días del mes siguiente para entregarle su constancia de retención a su proveedor. Y no se emiten retenciones cuando las facturas son menores a 2.500 quetzales sin incluir el IVA, el 12% del IVA. Y tampoco se hacen retenciones a aquellos contribuyentes que indiquen en su factura que ya están autorizados por la Administración Tributaria para que ellos realicen el pago directo del impuesto sobre la renta. Entonces, ahora, si algún contribuyente no le realizaron la retención, este contribuyente está obligado a presentar una declaración mensual donde reporte todas las facturas que emitió en el mes, todas las retenciones que le realizaron y las retenciones que no le realizaron para que él realice el pago en el siguiente mes durante un plazo de 10 días hábiles. No es mes calendario, los primeros 10 días hábiles de cada mes debe presentar su declaración de las retenciones que no le efectuaron y de aquel contribuyente que realizó retenciones también tiene un plazo de 10 días hábiles del mes siguiente para efectuar el pago del impuesto. Entonces tenemos en las rentas lucrativas al sujeto pasivo o al contribuyente o a los responsables de la obligación tributaria. Y entre estos tenemos, número 1, las sociedades, sociedades de hecho, sociedades irregulares, sucursales, agencias, fideicomisos, copropiedades, contratos entre particulares, otras unidades productoras de renta. Y como agentes de retención, responden solidariamente en el pago del impuesto. Y 2, cuando paguen rentas a contribuyentes. Ahora tenemos los pagos trimestrales del impuesto sobre la renta en actividades lucrativas o rentas lucrativas. Ahora, para determinar la renta imponible en el régimen sobre utilidades basados en el estado de resultados, es la estructura que todos conocemos, la renta bruta, los ingresos brutos, menos los costos y gastos deducibles, más costos y gastos no documentados o que no son del giro normal del negocio. Entre estos tenemos como renta bruta
los ingresos afectos, los ingresos exentos, las ganancias por divisas, la indemnización de activos fijos, reexpresión del valor del activo y todos habituales o no, devengados o percibidos. Y a esto le deducimos o le restamos los costos deducibles y los gastos deducibles y los ingresos exentos. Y le sumamos los costos y gastos de las rentas exentas más los costos y gastos no documentados. ¿Por qué se suman los costos y gastos de rentas exentas? Porque en la resta que está en color rojo de costos y gastos deducibles hemos restado el 100% de los gastos, incluyendo los gastos que corresponden a los ingresos exentos. Entonces debemos sumar la parte proporcional que corresponde a los ingresos exentos para poder determinar la renta imponible. Muy bien, acá seguimos con el impuesto sobre la renta bajo el régimen sobre utilidades. Para el cálculo y pago del impuesto trimestral hay dos modalidades: cierres contables parciales y renta imponible estimada. Cuando hablamos de cierres contables parciales, siempre nos basamos en el estado de resultados acumulado en cada uno de los trimestres. Independientemente del trimestre, vamos a calcularlo con base a la utilidad obtenida. Le restamos las rentas no afectas, le restamos las rentas exentas menos las rentas de capital, más los gastos no deducibles, más los costos y gastos de rentas exentas, menos otras deducciones, y obtenemos la renta imponible. Y a esto le calculamos la tarifa del 25% para realizar el pago del trimestre correspondiente. Si este trimestre fuera el segundo o el tercero o el cuarto trimestre, entonces se va a restar el pago del ISR que se realizó del trimestre anterior para determinar el impuesto a pagar neto. Quiere decir que si estoy realizando el cálculo y voy a realizar el pago del primer trimestre de enero a marzo, entonces calculo el 25% y determino el impuesto sobre la renta a pagar. Punto. Ahora, si voy a hacer el cálculo y el corte del segundo trimestre a junio, a septiembre y a diciembre, sí le debo de restar los ISRs calculados y pagados en los trimestres anteriores, para solo cancelar el saldo a la administración tributaria. La segunda modalidad para no hacer cierres parciales está el método sencillo, que es renta imponible estimada, que se obtiene de la renta bruta o de los ingresos brutos del trimestre, menos las rentas no afectas, menos las rentas exentas, menos las rentas de capital, nos da la renta imponible. Y a esto le sacamos una tarifa estimada del 8% del total de los ingresos brutos ya neteados. A este 8% se convierte en una renta imponible estimada. Y a esta sí le calculamos el 25% de impuesto sobre la renta y nos arroja el impuesto a pagar en cada trimestre, a marzo, a junio y a septiembre. Ojo, en la declaración anual sí debemos de hacer el cierre contable del periodo anual y únicamente le restamos los 3 trimestres calculados por la renta imponible estimada. Ahora veamos el hecho generador de las rentas de actividades lucrativas. Este hecho generador, sea habitual o no, ocasional o no, o sea ordinario, se debe de considerar como hecho generador. Y entre las actividades como hecho generador tenemos actividades civiles, inmobiliarias, comerciales, bancarias, financieras, industriales, agropecuarias, forestales, pesqueras, servicios públicos de agua, luz, teléfono, producción y venta, exportación de bienes y servicios, servicios profesionales, comisiones, viáticos, dietas.
Ahora tenemos las exenciones establecidas en la Ley del Impuesto sobre la Renta o en el libro 1 del Impuesto sobre la Renta del Decreto 10/2012 y establece fines no lucrativos y están las siguientes entidades: colegios profesionales, partidos políticos, comités cívicos, asociaciones, artistas, sindicatos gremiales y entidades religiosas. Las cooperativas también se encuentran exentas del impuesto o cuando hacen operaciones con sus asociados, otras cooperativas, federaciones y confederaciones de cooperativas. Las rentas con terceros sí están gravadas. Aparte de la administración tributaria que le hace fiscalización a estas entidades exentas, pero en particular a las cooperativas, se suma el INGECOP, el Instituto General de Cooperativas. Ahora, en el caso particular de los costos y gastos, para que sean considerados deducibles fiscalmente, debe cumplir las siguientes características. Número 1. Que sean útiles, necesarios, pertinentes o indispensables para producir o generar rentas gravadas. Que se haya retenido y pagado el impuesto como corresponda. Que los sueldos y salarios figuren en las planillas del IX cuando proceda. Tener los documentos y medios de respaldo o facturas o documentos contables. Y ojo, que se aplique la bancarización. ¿Qué quiere decir esto? Cualquier costo o gasto superior a los 30,000 quetzales debe realizarse únicamente con los instrumentos que proporciona una entidad bancaria. Léase: cheque, transferencia electrónica, eh, tarjetas de crédito, tarjetas de débito, etcétera, para que sean considerados como gasto deducible, que sean útiles, que sean del giro normal del negocio. Los sueldos, todos los sueldos deben de estar reportados al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social para que se puedan considerar como gasto deducible. De lo contrario, no son gasto deducible. Ahora bien, cuando la entidad va a adquirir un costo o un gasto, debe estar respaldado por una factura de nuestro proveedor. En el caso de que el proveedor no nos proporcione factura, entonces el contribuyente está obligado a emitir la factura especial. Y esto aplica para las rentas lucrativas. Las facturas especiales están afectas a dos impuestos: al 5% del ISR y al 12% del IVA. Todos los bienes y servicios que se adquieran ya tienen incluido el impuesto al valor agregado IVA, de acuerdo al artículo 10 del decreto 27-92. Todos los bienes y servicios ya deben de traer incluido el impuesto al valor agregado IVA. Entonces, al momento de nosotros adquirir un bien o un servicio, debemos de retenerle al proveedor el 12% del IVA y el 5% de ISR. El ISR se adiciona, se retienen y se le traslada en calidad de retención de los impuestos o de agente de retención a la administración tributaria por medio de un formulario que se encuentra en Declaraguate, y se debe hacer un listado de todas las facturas especiales emitidas en el mes. Por ejemplo, aquí tenemos un recuadro donde indica que adquirimos chatarra por 23,578,95 quetzales. A esto le separamos el IVA, que simple y sencillamente lo dividimos los 23,000 dentro de 1.12, obtenemos la base, y a esta base le calculamos el 12% y obtenemos los 2,526 quetzales con 32 centavos. A la base de haberle separado el IVA le calculamos el 5% y obtenemos un ISR de 1,052,63. Estos dos valores, el IVA y el ISR, se los restamos al valor de la chatarra y nos da un valor total a pagar al proveedor de 20,000 quetzales. Entonces ya tenemos una factura especial que va a respaldar nuestro gasto.
o nuestro costo, según sea el caso. Tenemos como costos y gastos deducibles los siguientes: costos de producción y de venta de bienes, en la prestación de servicios, transporte y combustible, sueldos, salarios, aguinaldo, bonificaciones, comisiones, dietas, límite del 10% de la renta bruta de los sueldos a socios y familiares de los socios, aguinaldo, bono 14 hasta el 100%, el IX patronal, que es el 12.63%, jubilaciones, pensiones, seguros de retiro y médicos, indemnización laboral, el monto que se esté liquidando o una provisión del 8.33% del total de los sueldos, mantenimiento, depreciación de vivienda, escuelas, clínicas para los empleados y su familia, tierras laborales a nombre de los trabajadores y no parientes del patrono, y primas de seguro, entre otros gastos y costos deducibles, como el arrendamiento de muebles e inmuebles y sus mejoras, impuestos, tasas, arbitrios y contribuciones especiales, no multas e intereses, no ISR, IVA cuando no constituyan costo, los intereses, pérdida, evaporación de bienes, depreciaciones, amortizaciones, mantenimiento, las cuentas incobrables, demostrables de que se trató de cobrar, se trató de conseguir que el cliente pagara y no pagó, o de lo contrario, una provisión del total de las cuentas por cobrar o de clientes del 3%, reservas técnicas de seguros, donaciones, honorarios, comisiones, viáticos, regalías, publicidad, gastos de organización, pérdidas cambiarias, gastos generales y de venta. Ahora tenemos la determinación de los costos y gastos deducibles para el transporte aéreo internacional. Y se establece que pueden considerarse todos los costos y gastos establecidos en el artículo 21 o que son deducibles de acuerdo al ISR y adicionales un porcentaje o una parte proporcional de los gastos de la casa matriz. Esto se determina con base a la siguiente fórmula establecida en la ley, donde dice gastos proporcionales es igual a ingresos de la sucursal dividido los ingresos globales, y esto lo multiplicamos por los gastos globales menos los gastos registrados localmente menos los gastos registrados localmente. Obtenemos la parte proporcional de los gastos que debe de sumar las líneas aéreas a los gastos del giro normal del negocio en Guatemala. De lo contrario, puede utilizar la segunda modalidad para determinar su renta presunta, que correspondería a un 15%, y se obtiene que de la renta bruta obtiene el 15% y esto sería la renta imponible. Para calcularle simplemente el 25% de impuestos sobre la renta, y aquí obtenemos el valor a pagar a la administración tributaria. Para el sector agropecuario, para los contribuyentes que se dedican a las actividades agropecuarias, se tienen dos regímenes, uno del 5% y otro del 4%. El del 5% es el régimen general. Ahora, si el contribuyente se quiere afiliar al régimen electrónico, factura electrónica, libros de contabilidad electrónicos, entonces la tarifa se convierte o estaría afecta a una tarifa del 4%. Esto con la intención de que todos los del sector agropecuario se trasladen al régimen electrónico. Aquí tenemos las normas especiales de valoración entre partes relacionadas, lo que mencionábamos, aquellas empresas que realizan operaciones de compras con empresas internacionales o fuera del país deben de aplicar estas normas especiales de valoración de las mercancías que están adquiriendo.
y se tienen métodos de libre competencia y métodos a falta de información. Entonces, dentro de los métodos de libre competencia se tiene número 1, precio comparable no controlado, costo adicionado, precio de reventa. Y en los métodos de a falta de información tenemos participación de utilidades, margen neto de la transacción y entre otros tenemos la valoración de importaciones y exportaciones y el acuerdo entre el contribuyente y la administración tributaria para determinar anticipadamente cuál debe de ser el precio de adquisición de estos bienes o servicios en el extranjero. Entonces vamos a tratar de explicar cada uno de los métodos. El objetivo de todos los métodos es de determinar si las empresas tienen relación con las empresas extranjeras, si las empresas son relacionadas, las empresas guatemaltecas con las empresas del extranjero con las que se está adquiriendo las mercancías. Se consideran relacionadas si tienen el mismo color de camiseta o de camisa. Se consideran relacionadas porque se tiene el control o se tiene una aportación del 25% del capital. O se consideran también relacionadas, establece la ley, porque se tiene control en la administración de la otra empresa. Entonces, la libre competencia consiste en que se pueden adquirir mercancías con empresas relacionadas siempre y cuando respeten, por decirlo así, el valor de mercado de las mercancías. Ellos deben de respetar el precio de las mercancías que se dan con otros proveedores en el extranjero. Entonces, ellos pueden adquirir mercancías con empresas relacionadas siempre y cuando sean precios razonables como pueden proporcionarle otros proveedores del extranjero, como lo vemos del lado derecho. Con el método del costo adicionado, aquí lo que se considera es adicionarle un margen de ganancia al costo de producción de un producto. Se tiene la producción, se establece el margen de ganancia que se le tiene a ese producto y este es el precio de venta que se puede dar a una empresa relacionada. Pero ojo, este costo adicionado o el margen de ganancia adicionado es el que debe de ser razonable o similar a como que se hiciera la compra con un tercero que no es una empresa relacionada. Ahora con el método de precio de reventa, lo que se busca es restar el excedente del precio de venta que nos está haciendo la empresa al extranjero, comparable con otros proveedores que no son relacionados a la empresa guatemalteca. ¿Qué quiere decir esto? Si el precio de venta o de reventa que me está haciendo la empresa relacionada es superior a la que me proporcionan otros proveedores, debo de restarle la parte proporcional o el monto que excede o por lo menos que se considere que sea un precio razonable con relación a terceros. Ahora con el método de la partición de las utilidades. Si entre partes relacionadas el proveedor del extranjero tiene una o más partes relacionadas, la utilidad se debe de diluir o repartir en forma equitativa con cada una de las empresas. O sea, las utilidades se deben de repartir o obtener en forma proporcional con cada una de las empresas relacionadas. Y debe de ser un margen que también contempla la competencia o otros proveedores independientes. Y lo mismo sucede con el método del margen neto de la transacción. El margen que se está incrementando para obtener una ganancia debe de ser equitativa, justa, razonable de acuerdo a los precios de mercado nacional y del extranjero para obtener un margen razonable en los costos de adquisición como en la ganancia. Entonces acá es donde una de las herramientas que utiliza
La administración tributaria es determinar los cuartiles, intercuartiles. Tenemos el primer cuartil, el segundo cuartil, el tercer cuartil y el cuarto cuartil. Entonces, en la adquisición de productos en el extranjero, la administración tributaria determina y ve la razonabilidad de los precios de adquisición de estos productos para ver si estos se encuentran en la media entre el segundo y el tercer cuartil. De lo contrario, si se encuentra en el primero o en el cuarto cuartil, la administración tributaria lo puede considerar para hacer los ajustes respectivos y calcular el impuesto sobre la renta que se dejó de percibir. Ahora acá empezamos con la tercera categoría de las rentas y es la renta de capital. Acá la modalidad también se da por retenciones para pagar el impuesto, retenciones por quien paga la renta y autoliquidación cuando no hay retención. El contribuyente, si tiene un bien inmueble, por ejemplo, en alquiler, y al momento de que le paguen el bien inmueble, el pagador le puede hacer retención del impuesto sobre la renta. De lo contrario, el contribuyente, dueño del bien inmueble, realizará pago directo y la tarifa es del 10%, a excepción de los dividendos que aplica una tarifa del 5%. Recordemos que las tarifas diferenciadas en las tres categorías cuando la renta sea obtenida por contribuyentes no residentes se debe aplicar respectivamente. Entonces seguimos con las rentas de capital y las ganancias de capital. En las rentas de capital es cuando un contribuyente es propietario de un bien inmueble y lo da en alquiler y obtiene una renta. Entonces, esta es la que está afecta al 10% de ISR y que no es lo mismo que ganancias de capital. La ganancia de capital es cuando el contribuyente vende uno de sus activos no corrientes y obtiene, de acuerdo al valor en libros y al precio de venta, a la depreciación y al deterioro de los activos, una ganancia y paga el impuesto del 10%. Entonces, decimos que el 10% de ISR aplica para lo mobiliario, inmobiliario, ganancias de capital, rifas, sorteos, etcétera, y para dividendos el 5%. Entonces, ¿qué entendemos por activos mobiliarios? Tenemos los intereses, los arrendamientos, las rentas vitalicias y está afecto al 10%. Y los dividendos, o sea, las utilidades que se reparten con los socios de una sociedad, pagan el 5% de ISR. Entonces tenemos que el total importe recibido menos las rentas de capital exentos nos da la renta imponible. Ahora, ¿qué tenemos de activos en lo inmobiliario? Tenemos el arrendamiento, el subarrendamiento, la cesión de derechos, facultades, uso o goce de bienes inmuebles, tarifa 10%, y se tiene total del importe recibido, se tiene para declarar una deducción de gastos de administración del bien del 30% para tener la renta imponible. Siempre en las rentas de capital, en lo que corresponde a ganancias y pérdidas, tenemos resultantes de transferencias de bienes y derechos, revaluación de bienes o cualquier incremento de patrimonio, una tarifa del 10%. ¿Cómo se obtiene? Precio de venta o de negociación del activo, menos el costo del bien, valor en libros. Obtenemos la renta imponible. Los premios, loterías, rifas, sorteos, bingos, también están afectos a un 10% de ISR. Ahora tenemos las rentas del trabajo.
estamos hablando del personal que está en relación de dependencia con el patrono o de los auxiliares del comerciante. Y cómo se obtiene el impuesto sobre la renta de los asalariados, haciéndoles retenciones mensuales del pago de su sueldo y lo realiza el patrono. De lo contrario, si el patrono no le realizó la retención total del ISR durante los 12 meses del año, el empleado está obligado a hacer una autoliquidación y pagar la diferencia a la administración tributaria. ¿Y cuál es la tarifa? La ganancia de los sueldos, o sea, los sueldos brutos menos los gastos deducibles nos da un resultado, una utilidad, y esto se afecta al 5% hasta 300,000 quetzales de utilidad. Si es mayor a 300,000 quetzales la utilidad, los primeros 300,000 pagan el 5% y el excedente de los 300,000 va a pagar el 7%. Ahora, los profesionales que trabajan en forma independiente no están en relación de dependencia, deben de presentar su declaración sobre los ingresos que obtienen mensualmente. Si se detecta por parte de la Administración Tributaria que un profesional no está declarando sus impuestos, se presume que éste está obteniendo una renta o ingresos mensuales de por lo menos de 30,000 quetzales, los cuales va a ser sujeto o base imponible para pagar el impuesto. Entonces tenemos que en la renta presunta de los profesionales independientes que no están en relación de dependencia es de 30,000 quetzales para el cálculo del impuesto sobre la renta, determinado por la Administración Tributaria. Pero esta renta presunta de 30,000 se puede reducir al 50% cuando el profesional tiene menos de 3 años de haberse graduado, de haber obtenido el título de la licenciatura o ser mayor de 60 años. Entonces, aplica la renta presunta de 30,000 cuando se perciba renta sin estar inscrito en la administración tributaria y no esté declarando, y estando inscrito no presenta declaraciones de impuesto sobre la renta. Muy bien, hemos llegado al final de la presentación del impuesto sobre la renta contemplado en el libro 1 del decreto 10/2012 del Congreso de la República de Guatemala. Y para recordarles que el impuesto sobre la renta está integrado por tres rentas: las rentas de actividades lucrativas, las rentas del trabajo y las rentas de capital, cada una con sus diferentes porcentajes y sus diferentes formas de retención y para determinar la base imponible respectivamente. Cabe mencionar que se utilizan los mismos estados financieros de cualquier entidad o de la entidad para presentar las declaraciones trimestrales o anuales o mensuales del impuesto sobre la renta. Ojo, que hay diferencias, que hay ajustes que realizar, es correcto. Se hacen los ajustes en la misma contabilidad, en el mismo libro diario, y se deben de reflejar en los estados financieros. Y se debe llevar una cuenta corriente o una integración, o como lo establecen las normas internacionales de información financiera, una conciliación entre la contabilidad financiera y la declaración que se va a presentar a la administración tributaria, todo soportado con su integración, su conciliación y debidamente registrado en la contabilidad. Así que muchas gracias y los exhorto a que revisen su ley del impuesto sobre la renta y relacionen su base legal o los artículos con relación a los temas contemplados en esta presentación. Muchas gracias.